había estado yo pensando lo que sucede, vino a mi mente los tiempos de lluvia, cuando hay lluvias así desquiciantes, lluvias abundantes, cuando hay mucha lluvia y con el problema que también tenemos de drenaje en nuestra ciudad, en otros estados de la República también. ¿Cómo se llega a esta lluvia abundante a convertir de repente en un caos vial? Y no solamente vial, porque incluso en las casas, en alguna ocasión nos pasó a nosotros que se comenzó a salir el agua de los registros, de las coladeras en el patio, ¿no? A veces estas lluvias llegan a ocasionar tanto conflicto o tanto caos en la ciudad, en las casas que de verdad se vuelve incontrolable y se vuelve desquiciante todo esto. En alguna ocasión, hace años, yo recuerdo que llovió tan fuerte que yo escuchaba en las noticias el caos que esto ocasionó, incluso en un paso a desnivel. Acá por satélite, creo, algunos coches se inundaron totalmente y de hecho a mí se me hizo increíble y yo nunca me hubiera imaginado que esto pudiera causar la lluvia o el caos por la lluvia. En esa ocasión granizó mucho, cayó mucho granizo y dijeron en las noticias que en ese paso de desnivel incluso hubo personas que perdieron la vida porque no lograron sacarlos a tiempo. Yo me imagino quizá el frío del hielo, del granizo que cayó, ¿no? Y yo me puse a pensar, si estas personas no hubieran estado en ese preciso momento, estuvieron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto y tuvieron que pasar por todas esas situaciones. Algunos de ellos se veían las escenas en las noticias, cómo los sacaban por el toldo de los carros para ayudarlos, para que no murieran, igual que algunos de ellos murieron. Y yo me puse a pensar en ese momento, esto pues me causó un poco de dolor o mucho dolor en mi corazón, porque nadie de nosotros está exentos de en un momento dado pasar por alguna situación. Mi esposo y yo también en un momento dado, yendo aquí para Coacalco, vivíamos en Coacalco y yendo sobre la vía Morelos, había inundación, se nos inundó el carro, tuvo que bajarse mi esposo, tuvo que empujarlo para ayudarnos a salir de la inundación. En otra ocasión, a mí me pasó que yendo con Perlita y Mario, ellos eran pequeños, iba yo sola con ellos y aquí en esa nos agarró una lluvia tan fuerte que también el carro se me apagó. Me tuve que bajar yo con los niños arriba del carro, comenzar a empujar el carro. Por allí no faltó, gracias a Dios, quien se acercara a ayudarme a empujar el carro para sacarlo de la inundación, para ponerlo en un lugar seco, aunque el coche ya no arrancaba porque ya se había mojado. Pero ¿cuántas veces nosotros en la vida, cuántas veces nosotros en la vida nos hemos sentido tan llenos de situaciones que nos sentimos tan expuestos como yo en ese momento me sentí muy expuesta con mis hijos en el carro, pensando muchas cosas quizá negativas, era de noche, ya eran como casi las 12 de la noche y yo me sentía tan vulnerable en ese momento con mis hijos. ¿Cuántas veces en la vida nos llueven tantas situaciones difíciles, simplemente hoy día la pandemia y que vemos que no termina y que ya se unió otra variante con Delta y Gamma o no sé ya ni en cuál vamos, pero que ya está saliendo otra variante, que se están uniendo las variantes y están surgiendo nuevas y a veces decimos, bueno, por allá hay un dicho que dice, cuando no me llueve, me llovizna, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces y en algunas ocasiones, porque no vamos a dejar de ser realistas? Hemos dicho que no por el hecho de que somos cristianos, no por el hecho de que somos hijos de Dios, no vamos a pasar ninguna situación adversa. Desafortunadamente, pasan situaciones en nuestra vida que a veces nos hacen sentir vulnerables, que a veces nos hacen sentir expuestos
expuestos a peligros, así como cuando estamos en la lluvia y que nos mojamos y que tratamos de buscar un techito donde esperar a que la lluvia pase. Um, uh, la verdad es que a veces cuando salimos a la calle sin paraguas, incluso decimos chispas, ¿cómo no me traje mi paraguas para cubrirme de la lluvia? La semana pasada estuve platicando con ustedes y estuve comentándoles de la palabra eternidad y de lo importante que es para nosotros como hijos de Dios edificar o trabajar en las cosas que son eternas, las que no se ven. Y comenté que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en eternidad, nuestros valores cambian, nuestra perspectiva de la vida se transforma y se dirige a lo que permanece hacia Dios directamente, a lo que pertenece a Dios. Eso es tener nuestros ojos fijos en eternidad, en las cosas de Dios, en las cosas que son realmente importantes, las cosas que no son urgentes, porque también hablábamos de lo urgente y de lo importante. Para nosotros como hijos de Dios, que vamos a pasar una eternidad con Dios, es importante que nosotros aprendamos y que nosotros concluyamos que tenemos que ocuparnos de las cosas importantes, que son las cosas que le pertenecen a Dios. Salmo 90, versículos 1 y 2 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hoy nosotros, después de haber pasado tantas situaciones difíciles, algunos ya pasamos incluso por enfermedad de COVID, algunos han estado más graves que otros, pero hoy nosotros podemos decir, Señor, tú nos has sido refugio. Señor, tú nos has sido refugio desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Hablando de cuando yo les decía de la lluvia, de un paraguas, de ponerse debajo de un techo para no mojarse cuando está lloviendo. Hay personas que les gusta la lluvia y hasta les gusta salir caminar bajo la lluvia. Hay una canción por allí muy bonita de cuando yo era joven que se llama Caminando bajo la lluvia y es una canción muy bonita porque expresa que se disfruta la lluvia, se disfruta de la lluvia, pero cuando nosotros hablamos de cobertura, nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es la cobertura de Dios? ¿Qué hace la cobertura de Dios en mi vida? ¿O cómo puedo yo disfrutar de la cobertura de Dios? He escuchado palabras como yo pertenezco a tal o cual cobertura, o mi cobertura es tal pastor o tal apóstol. Y es verdad, nosotros tenemos que estar sujetos a autoridad, porque si no, decía mi esposo, seríamos espíritus libres que haríamos lo que se nos viniera en gana, no tendríamos una dirección, no tendríamos una figura de autoridad delegada por Dios. Y entonces es necesario que nosotros pertenezcamos a alguna cobertura. Nosotros como Casa CCI Aliento de Vida, pertenecemos primeramente a la cobertura de Dios, pero necesitamos tener una cobertura aquí en la tierra, que es nuestra Casa CCI Monterrey y que son nuestros apóstoles Richard y Fonda. Por allí hay quien dice, yo no necesito ninguna cobertura. En alguna ocasión yo hablaba con una persona y le decía, métete a adorar. Estaba viendo una administración profética tremenda y yo le dije, métete a la administración. Y me dijo, no, yo no necesito de esto. El mayor profeta vive en mí y él me habla a mí. Yo no necesito meterme en esto. Y la verdad son personas que no les gusta someterse a autoridad. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios ha delegado autoridad en la tierra y que nosotros tenemos que estar sujetos a alguna autoridad en la tierra, porque va a llegar un momento
momento en que de acuerdo a la asignación que Dios nos ha dado, nosotros mismos tengamos que ejercer autoridad sobre alguien, tengamos que ejercer dirección sobre alguien, y para que nosotros estemos en la posibilidad de hacerlo, tenemos que saber lo que es estar sujetos a autoridad o bajo alguna autoridad. Entonces, cuando nosotros decimos, mi cobertura es tal, o mi cobertura es tal casa, o mi cobertura es tal pastor, o mi cobertura es tal apóstol o tal profeta, es verdad, nosotros estamos sujetos a autoridad delegada por Dios. Algunos piensan que ser miembros de alguna congregación o denominación nos da cobertura, y sí tenemos cobertura de la denominación o de alguna congregación o de algún pastor, pero nuestra principal cobertura, sin hacer menos la cobertura o la autoridad que Dios ha delegado sobre la tierra, nuestra principal cobertura es la cobertura que proviene de parte de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que nuestra principal cobertura proviene de Dios, porque aún las personas que son nuestra autoridad están bajo la cobertura también de Dios. Y yo quiero hablarte precisamente de lo que representa la cobertura de Dios en nuestras vidas. Hablando del tema de cobertura, yo quiero explicarte lo que la palabra cobertura significa. Y quiero que pongas mucha atención en esto. Cobertura es la acción de cubrir o proteger algo, cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. Por ejemplo, yo encontré este ejemplo en Google y dice, esta cobertura de plástico impedirá que se oxide la barra de metal que está adentro. Entonces nosotros podemos ver incluso los cables de la luz están cubiertos por una cobertura plástica para evitar que hagan corto. Cuando yo estuve embarazada de Rebe, comencé a tener algunos malestares y fui al doctor, y el doctor me dijo, lo que sucede es que a los nervios, a nuestros nervios, les cubre una capa de melamina. Sí se llama, sí se dice melamina o melanina. Melanina creo es, porque melamina es la cubierta de los muebles. Debe ser melanina. Me dijo la doctora, es que la cubierta de melanina de sus nervios está desgastándose. Entonces, ¿qué hicieron? Yo comenzaba a tener problemas en mi salud, comenzaba a tener diferentes malestares. Y entonces, ¿qué hicieron? Me mandaron vitaminas, me mandaron lo pertinente para recubrir esos nervios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cobertura, estamos hablando de una acción de cubrir o de proteger. La cobertura de Dios, eso es lo que hace en nosotros, nos proporciona un cuidado en todas sus variantes, en todo lo que nosotros necesitamos ser cuidados. Nos proporciona un cobijo, nos da una guianza o dirección y nos permite vivir bajo su protección, bajo su manto, bajo su techo. En gramática, en inglés, y bueno, aquí está David, está Carlitos, hay algunos de ustedes que saben mucho de inglés. Y yo me recuerdo hace muchos años cuando yo estudié inglés, que en gramática existen 3 palabras que se utilizan. Estas palabras se utilizan para referirse que algo está en algún lugar. Y esas son preposiciones, y son las preposiciones in, on y at. Bueno, at se refiere a llegar a alguna hora o alguna fecha. Pero cuando nosotros hablamos a in y on, hay una gran diferencia. Porque si yo digo, este pan, que por cierto me trajo mi yerno Jorgito, muchas gracias Jorgito, que Dios te multiplique. Este pan yo puedo colocarlo in. Aquí tengo una caja que está sosteniendo
el artefacto este que yo tengo para mi teléfono. Entonces, yo puedo decir, este pan está on, está sobre la caja. Pero si yo levanto esta caja y meto el pan dentro de la caja, el pan está on, está debajo de la caja, está cubierto por la caja. Si a mí se me derrama aquí el agua ahorita en este momento, no va a afectar al pan porque está dentro de. Esta es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de la cobertura de Dios, no quiere decir que estamos sobre la cobertura de Dios. Significa que estamos dentro, envueltos en la cobertura, envueltos en lo que Dios es, envueltos en el cuidado de Dios. Esto es maravilloso. Estamos habitando dentro de Dios mismo, dentro de su manto, dentro de su presencia, dentro de su gloria. No estamos fuera, como cuando un paraguas, yo les decía hace rato, salimos a la lluvia, está el paraguas. Pero si nosotros cerramos el paraguas, nos vamos a mojar. Pero si nosotros abrimos el paraguas, estamos dentro, estamos debajo del paraguas, no nos vamos a mojar. Así es la cobertura de Dios. Esto es estar adentro de este vaso. El agua está dentro de este vaso. Su cobertura, lo que sostiene el agua es el vaso. Así es la cobertura de Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cobertura de Dios y que tenemos la cobertura de Dios, significa que nosotros vivimos bajo el cuidado de Dios. El Salmo 91, versículos 1 y 2 dicen, el que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, vivimos bajo su sombra, esa sombra de protección, esa sombra de cuidado del Omnipotente. Y entonces nosotros podremos expresar y podremos decirle al Señor, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú eres en quien nosotros confiamos. Tener la cobertura de la protección de Dios todo el tiempo nos lleva a nosotros a vivir confiados, a vivir tranquilos, porque sabemos que estamos dentro de la cobertura de Dios. En el versículo 3 y 4 dice, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. A mí me impresiona cuando dice, con sus plumas te cubrirá. Con sus plumas te cubrirá. Estaba viendo, me gusta mucho ver los videos de animales, de la vida animal, de la vida silvestre, y estaba yo viendo una gallina y me imaginaba la protección de Dios, porque aquí dice que con sus plumas nos cubrirá. Cuando la gallina siente que sus polluelos están en peligro, los llama y los cubre con su propio cuerpo, los cubre con sus alas. Incluso si algún pollito desobediente se anda queriendo salir, con su pico lo trae y lo vuelve a meter debajo de sus alas, debajo de sus plumas, porque esa es la protección que ella le da a sus polluelos. De la misma manera, cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, cuando nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede, del que para él no hay nada imposible. Cuando nosotros habitamos bajo su protección, entonces en medio de su presencia, en medio de su gloria, no habrá temor, porque allí es donde nosotros estaremos seguros, allí es donde nosotros nos sentiremos seguros a pesar de cualquier circunstancia difícil que podamos estar
viviendo. Allí es donde nosotros estaremos seguros de que recibiremos la respuesta de parte de Dios, la misericordia de Dios. La palabra misericordia significa respuesta en el momento de la necesidad. Allí es donde nosotros vamos a recibir la respuesta de Dios a nuestra necesidad. Y entonces no temeremos al terror nocturno, dice el versículo 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto es lo que a nosotros nos produce, es uno de los efectos que en nosotros se manifiesta cuando nosotros entendemos que estamos al abrigo del Altísimo. No importa la situación que estemos viviendo, no importa la pandemia, no importa si en un momento dado nos hemos contagiado o nos podemos volver a contagiar, no importa, porque nuestra confianza está en Dios, está en el Dios omnipotente, en el que me tiene cubierto bajo sus alas, y entonces no temeremos al terror nocturno. Y entonces podemos decirle al Señor: Señor, tu voluntad es perfecta. Hágase en mí tu voluntad, porque yo no temo, porque sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En Lucas 8, a partir del versículo 43, nos habla de una mujer. Está Jesús caminando entre la multitud y dice la palabra de Dios que llega una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta mujer había consultado médicos, se había gastado absolutamente todo, hasta el último centavo que ella tenía, buscando la respuesta a su necesidad en los médicos. Y está bien, ella sabía que ellos podían tener la cura para su enfermedad, pero de repente ella comienza a escuchar de las maravillas que hace Jesús, de los milagros que hace, de todo lo que Él va haciendo, de toda la sanidad, de toda la palabra de bendición que Él va hablando durante su caminar, durante su trayectoria. Y ella no lo duda. Ella dice: yo he gastado todo mi dinero, los médicos no han podido hacer nada por mí, ya estoy cansada, ya no tengo más dinero que gastar en mi salud, ya no tengo a dónde ir. Y entonces ella dice: voy a ir al Dios de milagros. Ella sabía que allí es donde estaba la respuesta a su necesidad. Y dice que ella se acerca detrás de Jesús y toca el borde de su manto. Toca el borde de su manto con una fe tremenda, con una fe completa, sabiendo que allí es donde ella iba a encontrar la respuesta a su necesidad. Y dice la palabra que al instante, en cuanto esta mujer toca el manto de Jesús, en ese mismo instante se detiene el flujo de sangre. En ese mismo instante, esta mujer es sanada sin dar ni un peso, sin ir a tener que dejar todo su dinero y todo lo que ella poseía con los médicos, sin pedirle nada a cambio. Jesús la sanó. Ella se acercó a él solamente pensando: yo sé que allí, depositando su fe, yo sé que allí es donde yo voy a recibir la respuesta a mi necesidad. En el momento que esta mujer toca su manto, dice la palabra que el flujo se detuvo, y entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y entonces Pedro y los que andaban con Jesús le dicen: maestro, no puedes tú preguntar eso, ni nosotros lo sabemos que estamos aquí alrededor tuyo, porque hay una multitud de gente, hay una multitud que te aprieta y te oprime. ¿Cuántos no habrán tocado a Jesús? La diferencia era la fe de esta mujer, la fe con la que ella se acercó, sabiendo que Jesús iba a sanarla en el momento que ella se lo pidiera. Dice la palabra que Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dicen: Señor, pues quién sabe, porque ve cuánta gente hay alrededor tuyo, pues no podemos decirte, perdónanos, no podemos responder a tu pregunta. Y entonces Jesús
habla de la diferencia de la multitud a la mujer que lo tocó y dice, alguien me ha tocado con fe. Se está refiriendo Jesús. Alguien me ha tocado con fe porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder tener esa paz, para poder sentirnos bajo la cobertura de Dios? Lo único que necesitamos es fe. Lo único que necesitamos es creer que verdaderamente Él lo puede y lo va a hacer por nosotros. Dice el Señor, sí, yo sé que hay mucha gente alrededor mío, yo lo sé, pero hay alguien que me ha tocado, que ha tenido la fe suficiente y la fe necesaria, que al acercarse a mí, el poder de mí ha salido. Ni siquiera, seguramente Jesús quiso decir, ni siquiera he tenido que hablar la palabra de sanidad, ni siquiera he tenido que pronunciar el milagro para que el milagro fuera hecho. Simple y sencillamente, la fe de esa mujer produjo que el milagro, produjo que la sanidad fluyera de mí. Dice, ha salido poder de mí. Y entonces el Señor dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, quizá ella se acercó con un poquito de temor de tocarlo. ¿Cómo lo voy a tocar? Si Él es el maestro, ¿cómo lo voy a tocar? Cuando ella se siente que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante ella había sido sanada. Ella comienza a hablar de la sanidad que se produjo en el momento que ella tocó el borde del manto de Jesús. Ella comienza a dar una declaración pública, a decir, soy sana. Imagínate esta mujer, 12 años sin poder ser sana, 12 años que nosotras como mujeres sabemos lo que eso significa, con un flujo de sangre interminable por 2 años, por 12 años. Si a veces por 3, 4 días ya estamos que ya queremos tirar la toalla, imagínate esta pobre mujer y ella viene y es sana y le dice Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer está recibiendo un paquete completo. Al decirle hija, ella había sido reconocida como hija de Dios. Su fe la había sido, la había hecho ser reconocida como hija de Dios y aparte le había dado la respuesta que ella había ido a buscar. Ella era sana y ella era salva. Aquí dice, tu fe te ha salvado. Vivir dentro de la cobertura de Dios es vivir envuelto en la presencia y el favor de Dios, el techo de Dios, la cobertura de Dios, las plumas de Dios, porque así lo dice el salmista, bajo sus plumas estaremos seguros. En el versículo 9 y 10 del Salmo 91 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque has puesto a Jehová en primer lugar, porque has puesto al Altísimo por tu habitación, porque te has introducido en la gloria de Dios, porque te has introducido en la misma presencia de Dios, en todo lo que Dios es, dentro de Él, porque te has metido al abrigo del Altísimo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Vivir bajo su techo, pero no vivir como cualquiera, sino vivir en una calidad de hijo heredero. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? Hija, tu fe te ha salvado. Vivir en una identidad de hijos, entendiendo
que si somos hijos, somos herederos de la misericordia, somos herederos del favor de Dios, somos herederos del cuidado de Dios, porque Él es nuestra esperanza. Romanos 8:15 al 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, por el cual podemos entrar hasta la misma presencia de Dios y decirle, papito, te amamos, papito, te necesitamos, papito, necesito que tu favor esté conmigo en este momento difícil de mi vida, necesito sentirme segura en ti. Entonces, cuando nosotros podemos acercarnos y podemos decirle, papito, te necesitamos. Entonces, el favor de Dios producirá en nosotros paz, producirá en nosotros tranquilidad, producirá en nosotros tranquilidad, habitar en su casa, estar con él, dentro de él, sentarnos a la mesa y disfrutar de su presencia, del banquete tan delicioso, tan hermoso que él tiene cuando nosotros podemos llegar y decirle papito y podemos abrazarlo y podemos recargarnos en su pecho y podemos escuchar los latidos de su corazón y podemos sentirnos seguros cuando estamos en un momento de intimidad con Él y que Él nos puede abrazar y que Él nos puede hablar y que Él nos puede decir, no te preocupes, todo va a estar bien. En ese momento de intimidad, cuando estamos sentados a la mesa con Él, disfrutando de sus palabras, disfrutando de su presencia, recibiendo su consejo y su dirección, recibiendo su amor, cuando sentimos que Él nos envuelve con sus brazos de amor, cuando sabemos que Él nos está dando dirección y esto a nosotros nos va a producir, como yo les hablaba hace 3 domingos, cuando esto va a producir en nosotros tranquilidad y va a producir en nosotros paz y va a producir en nosotros seguridad en el momento de tomar decisiones importantes. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios y por eso recibimos la guianza y por eso recibimos la dirección de Dios. Y podemos nosotros decir, ¿y cómo obtengo la cobertura de Dios? Esta mujer no sabía cómo hacerle, la mujer que padecía de flujo de sangre y simplemente creyó. Simplemente creyó que ella era sana, tocó el borde del manto de Jesús y recibió lo que ella necesitaba y recibió algo más. Ella fue llamada hija, ella fue llamada, fue hecha heredera en ese momento del favor de Dios y ella fue sana. Cuando nosotros decimos, ¿y cómo obtengo la cobertura de Dios? Pareciera una pregunta muy sencilla y muchos responderán vía intercambio. ¿Y sí? Así es, vía intercambio, pero no solo el intercambio no va a producir ningún efecto en mi vida si yo no lo creo, si yo no tengo fe. Por eso decimos que en el reino de Dios todo es vía fe, todo es a través de mi fe, a través de lo que yo crea, es vía intercambio, pero que yo crea que realmente esto ha sucedido y entonces yo voy a poder poseer la herencia que Jesucristo me ha dado en la cruz del Calvario, porque entonces yo me voy a sentir parte de, y entonces yo misma me voy a incluir al abrigo del Altísimo por fe simplemente. Dios quiere cubrirnos, Él quiere cuidarnos, Él quiere que estemos bajo sus plumas, Él quiere que estemos bajo su presencia, dentro de su presencia, dentro de su cuidado. Pero si yo no lo creo, no voy a ver nada. O aunque yo lo vea, voy a pensar que llegó de otro lado, no de Dios, no de parte de Dios. Salmo 91:1 dice, el que habita. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entrar simple y sencillamente por fe. En el versículo 9
del Salmo 91 dice, porque has puesto a Jehová, porque hemos puesto a Jehová, porque hemos reconocido que Él es el que puede sobre nuestras circunstancias. A Él lo hemos puesto sobre todas nuestras circunstancias. Porque al entender y al reconocer que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de la tormenta, nuestra perspectiva de la situación que estemos pasando va a ser muy diferente. Entender y reconocer que Dios es el que está con nosotros, esto nos va a llevar a hacer la diferencia. Por eso yo les decía hace un momento, es sentarnos con Él, pero no como creyendo que somos cualquier advenedizo, sino como creyendo que somos hijos y herederos en Cristo Jesús. En el versículo 14 del Salmo 91 dice, por cuanto en mí. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de su presencia, llenarnos de Él en una relación profunda, en una relación impactante, poderosa de Dios, en una intimidad profunda donde no haya ningún secreto, donde no haya nada oculto, porque estamos en la presencia de Dios, estamos dentro de Él, estamos dentro de su gloria, estamos disfrutando de su gloria. Y entonces dice el versículo 15, entonces me invocará y yo le responderé. Es ponerlo por estandarte. El intercambio implica la voluntad de entrar en un pacto con Dios y a eso se le llama pertenencia. A eso se le llama sentido de pertenencia. ¿A dónde pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? Juan 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿a quién pertenecemos? ¿A qué lugar pertenecemos? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Nuestra ciudadanía no está aquí. Y de esto también ya hemos hablado en predicaciones pasadas. Nuestra ciudadanía, nuestra pertenencia, el lugar al que pertenecemos es en Dios. Porque has puesto, reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros, es decir, reconocerlo como nuestro Dios y reconocer su autoridad, reconocer la autoridad de Dios, reconocer la autoridad delegada por Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos que pertenecemos a una casa, cuando nosotros entendemos que estamos bajo una cobertura de una autoridad espiritual, esto también a nosotros nos da confianza, saber que están orando por nosotros, que nuestras autoridades, que nuestros líderes están orando por nosotros, están siempre clamando a Dios por favor para nosotros. Esto también a nosotros nos hace sentir tranquilidad y nos hace sentir confianza. Dice el salmista, por cuanto en mí ha puesto su confianza, llenarnos de la presencia, no solo venir a la congregación y ocupar un asiento, sino también llenarnos de su presencia. Es nuestra responsabilidad ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino nos hace al ser humano ser de maneras que no son. Muchos dicen, es que cuando toma se vuelve una persona totalmente diferente. Quizá en sus cinco sentidos es una persona agresiva pero cuando toma, uy, es un pan de Dios. Le puedes sacar todo lo que tú quieras. O personas diferentes que estando sin vino, sin estar alcoholizadas, son personas muy nobles, muy amables, muy amorosas y toman y se convierten en todo lo malo que no son en sus cinco sentidos. ¿Te das cuenta? Dice aquí, no te embriagues con vino porque en eso hay disolución, hay un cambio completo de tu personalidad, de quien tú eres en Dios. Y dice, antes bien,
sed llenos del Espíritu. Cuando nosotros estamos en Dios, estamos llenos de su presencia, estamos llenos de su Espíritu Santo. Nos habla de que no es solamente hablar en lenguas, sino de permanecer llenos de su presencia todo el tiempo, llenos del Espíritu Santo, en una llenura que nos lleve a nosotros a mantener una paz, una tranquilidad, una confianza de saber en dónde estamos, de saber en cuál es ahora nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Sí, antes, cuando no estábamos en Cristo, estábamos expuestos a todo, a todo, a todo, pero hoy seguimos expuestos porque no estamos exentos de pasar alguna circunstancia difícil, pero hoy, estando dentro de Dios, estando dentro de su presencia, nosotros podemos tener paz, nosotros podemos tener libertad, podemos sentirnos libres. Invocará, dice el salmista, implica algo más que nombrarlo, incluso implica llamarle para que su presencia nos traiga bendición. Me invocará y yo le responderé, dice el salmista. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con esa seguridad de que le vamos a hablar y Él nos va a responder, eso va a producir en nosotros libertad, porque sabemos y tendremos la certeza de que Dios nos escucha. Y si Dios nos escucha, Dios nos va a responder. A veces he escuchado personas que dicen, es que yo ya le he hablado y le he dicho, pero pareciera que no me escucha. Déjame decirte, Dios nos escucha. Las cosas llegan a su tiempo. Las cosas no llegan justamente en el momento que nosotros lo pedimos. Dios es soberano y Él sabe cuándo va a hacer las cosas que nosotros le estamos pidiendo. Eres su hijo amado y Él se complace en ti. Él se complace en escucharte. Cuando tú te acercas y le dices, papito, papito, aquí estoy. Necesito simplemente que me abraces. Necesito simplemente recibir tu amor. Necesito sentir tu presencia en mi vida. ¿Cuántas veces quizá nos hemos sentido solos o nos hemos sentido atribulados? Podemos venir delante de Dios y podemos descansar en Él, podemos dejar nuestras cargas en Él. ¿Sabes? Hay nombres que distinguen a Dios. Uno de ellos es Elohim, que significa poderoso, Dios poderoso, Dios creador. Adonai, el Dios que gobierna. Shalom, Yahvé Shalom, que significa el Señor es nuestra paz. Jireh, el Señor es nuestro proveedor. Rojí, el Señor es mi pastor. Sidkenu, Dios nuestra justicia. Nisi, Dios nuestra bandera o nuestra victoria. Yahvé Rafa, el Señor nuestro sanador. Shama, Dios siempre presente. Él es el Dios cercano, Miracó. El Señor es mi fortaleza, me faltí. El Dios de misericordia, Yasedí. El Dios fiel, Amanú. Fíjate, yo no sé hoy en esta hora, yo no sé en esta hora qué es lo que puedas estar pasando. Te voy a pedir que cierres tus ojos, cierra tus ojos. Yo no sé qué es lo que tú puedas o por qué circunstancia tú puedas estar pasando el día de hoy, pero hoy el Señor te está diciendo, tú habitas a mi abrigo, tú habitas bajo mi presencia. Yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Dios todopoderoso. Yo no sé tú qué puedas estar necesitando en este tiempo, pero quiero decirte que en mí lo tienes todo. Que si tú estás pasando por un momento difícil, yo te estoy cubriendo con mis plumas y debajo de mis alas estás seguro.
No temas, dice el Señor. Yo te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. No temas al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque yo estoy contigo, bajo mis alas, bajo mi presencia, bajo mi gloria, tú estás seguro porque porque me has puesto a mí como tu esperanza. Eso es lo que el Señor está diciendo hoy, porque me has puesto como tu esperanza. Yo estoy aquí, no estás solo en ningún momento de tu vida, porque me has puesto por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo estoy aquí, dice el Señor. Yo te he cubierto. Estás dentro de mí. No estás fuera de mí, estás dentro de mí y mi misma presencia, mi misma gloria te cubre, mi misma gloria te cubre, porque tú habitas dentro de mi abrigo, porque me has porque me has puesto sobre cualquier circunstancia, porque me has puesto sobre cualquier problema que puedas estar viviendo. Y por cuanto en mí has puesto tu confianza, yo te respondo. Yo te respondo en el momento que tú me invoques. No sé qué puedas estar necesitando hoy, pero lo único que quiero que sepas y que no olvides nunca, a pesar de lo que puedas estar viviendo, es que Él es tu creador. Él es el que gobierna, Él es tu paz, Él es tu proveedor, Él es tu pastor, Él es tu justicia, Él es tu bandera y tu victoria, Él es tu sanador, Él es el Dios que siempre está presente, Él es el Dios bueno, Él es el Dios cercano, Él es tu fortaleza. Él es tu pan, Él es tu alimento, Él es tu misericordia, Él es el Dios fiel que tú necesitas en los momentos de conflicto. Él es Dios de gloria, Él es el espíritu de sabiduría, Él es el espíritu eterno, Él es el espíritu de consejo, Él es el que te da dirección, Él es el que te dice por qué camino ir, Él es el espíritu de poder, Él es el fuego consumidor, Él es el Dios que te ve, Él es el Dios que te escucha, Él es el Dios que te responde. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu Padre, porque Él es tu Padre y Él está atento a todo lo que tú necesites. Y por eso hoy podemos acercarnos delante de Él y podemos decirle, levanta tus manos y dile, Abba Padre, haz un círculo delante de ti, como si estuvieras abrazando a alguien. Y dile, papito, aquí estoy. Abrázalo, abrázalo y escucha su corazón. Papito, aquí estoy. No importa los momentos de soledad que he vivido. Tú estás conmigo. No importa las circunstancias difíciles que he pasado de salud. Tú estás conmigo, abrazándome, porque estoy debajo de tus alas. No importa la situación económica difícil que he vivido, porque he clamado a ti, porque te he invocado y tú me has respondido. Gracias por todos los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. Porque cuando los médicos dijeron que este era un asunto de muerte, que esta enfermedad era un asunto de muerte, tú has dicho que no, tú has dicho que no, porque tú eres mi sanador, porque tú eres quien me acompaña todo el tiempo, Señor, porque tú eres el Dios que escucha y el Dios que responde. Gracias, papá.
Gracias por todo tu amor. Gracias por tu amor eterno, Señor. Te amamos, Señor. No necesitamos nada más, solo a ti, porque en ti estamos completos, porque habitamos al abrigo tuyo, Señor, que eres el Altísimo y el Omnipotente. Por eso moramos, Señor, bajo tu protección. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ver desde tu perspectiva, para que el temor no se enseñoree de nosotros, para que la incertidumbre no se enseñoree de nosotros, para que la preocupación no se enseñoree de nosotros. Ver bajo tu perspectiva nos lleva a entender que estamos a tu abrigo, Señor, que estamos al abrigo del Altísimo y bajo la protección del Omnipotente. Gracias, gracias, papá. Gracias, Señor. Aleluya. Asimismo, Señor, también yo te quiero poner en primer lugar la vida de mis hermanos. Espíritu Santo, ministra con esta palabra sus corazones. Ministra, ministra, para que produzca aún mayor fe en base al conocimiento que todos tenemos de ti, Señor. Te conocemos y confiamos en ti, papito. Gracias, gracias, Señor. Yo los bendigo, papá, en tu nombre, con toda bendición celestial, Señor. Yo los bendigo y oro por ellos como la autoridad humana, papá, que tú has puesto sobre ellos. En el nombre de Jesús, yo desato bendición sobre cada uno de ellos. Yo desato paz, papá, y traigo en este momento, desde la eternidad, todo recurso que esté haciendo falta en las casas, en los hogares, en las vidas, en cada uno de ellos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos también, Señor, todos los diezmos que van a ser sembrados, que van a ser depositados en el transcurso de la semana y a partir de hoy. Los bendecimos, Señor, y hablamos multiplicación sobrenatural, sobreabundante, Señor, sobre cada uno de ellos en su economía, papá. Nuevas y mejores oportunidades laborales, papá. Tú estás abriendo puertas también para trabajos, para mis hermanos que han estado buscando trabajo y no han encontrado, papá. Tú estás abriendo puertas en este momento y estás trayendo hasta su puerta, Señor, las oportunidades que ellos necesitan. Bendecimos también la semilla y le ordenamos vuelva multiplicada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Milagros, milagros de sanidad, papá, sobre todos los que están necesitando, sobre todos los que estamos necesitando un milagro poderoso de parte tuya, Señor. Amén y amén. Dale otro aplauso, por favor, a Dios. Doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias, hermano Asael, ya lo vi. Bendiciones. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Les voy a pedir que estemos orando por Lauris. Ella tiene cita el 29 ya para su cita para cirugía. Vamos a seguir orando por ella.